Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Gracias por compartir con nosotros en este canal Patricia del Jesús. Te voy a pedir que antes de continuar viendo este video, le des me gusta y también actives la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho. Recuerda que con esto nos ayudas a llegar a más personas. Y este contenido que hemos preparado con tanto cariño para todos ustedes, pues también vamos a compartirlo con los demás. Bendiciones. Y bien, hoy quiero tratar un tema muy especial como siempre y le he puesto por tema cristianos humanos. Esto va para todos los cristianos y los no cristianos, para los que van a una iglesia y para los que no, porque se tiene una idea muy distorsionada de lo que es un cristiano. La gente ignora que nosotros también sentimos todas las cosas, igual que el que todavía no se ha entregado al Señor. Y sucede que muchas veces somos señalados precisamente por gente que no conoce a Dios, que no ha entregado su vida al Señor y son los primeros en señalar, en criticar, pero esto es por su desconocimiento, por su ignorancia que tienen acerca de la fe. Pero también dentro de la fe muchos cristianos se autoperciben de una manera equivocada, no se perciben como Dios lo ve y muchas veces quieren siempre aparentar una apariencia de superpoder, de santidad total o de aparentarse muy fuerte porque no quieren mostrar debilidad y muchas cosas más que realmente no es así. Así que présteme atención que vamos a desglosar a qué me refiero con cristianos humanos. Hay varias cosas que yo quiero tocar para que no se nos olvide que somos humanos de carne y hueso y sufrimos aflicciones como todos. Número uno, cuando te hacen creer que solo verás bondad y prosperidad en los caminos de Dios. Hay que tener cuenta con esto. Todos, sin excepción alguna, vamos a sufrir alguna vez en la vida situaciones y vamos a llorar y va a llegar un momento en que nos vamos a preguntar qué está pasando, dónde está Dios, por qué la vida es así de injusta. Y eso es lo que nos hace humanos. Nosotros pensamos, sentimos, amamos, creemos, vivimos como todos los demás. Y aunque todo parezca obvio, hay que destacar que dentro de la comunidad cristiana alrededor del mundo hay personas con influencia y liderazgo que pretenden aparentar lo contrario. Pero también hay una parte de no cristiano que juzga e ignora a los cristianos porque se les olvida que somos simples humanos como ellos. La diferencia es que hemos decidido entregar nuestra vida al Señor y hemos dejado que el poder del Espíritu Santo trabaje en nosotros. Esa es la diferencia. Entonces, hay ciertos fallos respecto a la percepción que pueden tener muchas personas de Dios. Hay líderes que solo hablan de la prosperidad en Dios, es lo que acabo de mencionar, y no hablan de las calamidades que también hemos de sufrir. Y con esto confunden a la gente y le hacen pensar que Dios no escucha sus oraciones o que se ha alejado de ellos cuando las cosas les salen mal. Cuando esas promesas de prosperidad que siempre escuchan no coinciden con la realidad, entonces va a haber decepción, va a haber confusión y dolor en ese creyente respecto a Dios. No podemos olvidar que aunque el Padre tiene cuidado de nosotros, hace milagro y nos provee también cuando tenemos necesidad, no es menos cierto que vamos a tener calamidad. Así que aquellas personas que solamente enseñan bendición, enseñan prosperidad, enseñan que la pobreza no es de Dios, enseñan que la enfermedad no es de Dios, hay que tener cuenta con el concepto que emitimos, porque aún nosotros hemos de sufrir aflicción, hemos de sufrir enfermedad, hemos de sufrir precariedades y no significa que Dios no está con nosotros. No significa que somos malos cristianos. Entonces, tenemos que prepararnos para esas cosas. Los líderes también deben preparar a sus miembros para ver todo un conjunto de cosas en Dios, porque también hemos de sufrir situaciones. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Eso está escrito. Vamos a sufrir aquí en la tierra, no por eso somos débiles,
no por eso nos hemos olvidado de Dios. Vamos a sufrir, pero también Jesús nos hace un llamado a confiar porque Él ya venció. Nos hace un llamado a agarrarnos de Él, de su espíritu, de su fuerza, para poder luchar contra nuestra carne. No se nos puede olvidar que la vida y el martirio de los apóstoles y los discípulos de Jesús, también de la iglesia primitiva, también destacar la situación de los misioneros cristianos que todos los días enfrentan situaciones, persecuciones, muerte, hambre en muchos países del mundo que sufren calamidades como se sufrió en aquel tiempo y nosotros también sufrimos en este tiempo ciclones, terremotos, la pandemia que fue reciente, o sea, todo esto nos enseña que como cristianos, como personas, estamos sujetos a los vaivenes de la vida y a las penas del mundo en el que vivimos. Todos los líderes religiosos, reitero, deben preparar a sus miembros para las situaciones difíciles, deben prepararlo en fe, deben enseñarle que no siempre todo el mundo va a ser rico, que no siempre Dios te va a sanar de una enfermedad. Esa es una realidad. Vamos a tener que de alguna cosa morir y no por eso Dios no está con nosotros. O sea, tenemos que prepararnos en fe de que la voluntad del Señor al final va a primar. Los cristianos somos humanos. Lloramos, fracasamos, enfrentamos desempleo, luchamos con enfermedades, tenemos situación económica, injusticia, o sea, tenemos ataques de ansiedad, de depresión y muchas situaciones que son parte de la vida. Entonces, lo único que nos diferencia es nuestra identidad, es nuestro valor, es nuestra esperanza en Cristo, es haber creído en aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por todo uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Lo que nos diferencia es que sufrimos, pero no sufrimos como los que no tienen esperanza. Sufrimos como aquellos que tienen una promesa, como dice su palabra. Sufrimos atado a la promesa del Padre de que si partimos de aquí, vamos a estar con Él. Sufrimos sabiendo que Él nos va a dar la salida, que Él nos va a dar la fortaleza, que Él nos va a ayudar en las situaciones y que también va a abrir puertas para nosotros y que también nos va a librar de muchas cosas. Esa es la diferencia entre el que sufre estando en Dios y el que sufre sin Dios. Nosotros tenemos una esperanza, tenemos promesa y también tenemos milagros aquí en la tierra. Bien lo dijo Jesús en Primera de Pedro 5:9. Resistan firmes en la fe, sabiendo que en toda parte del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo la misma cosa. El Señor mandó a su gente a resistir. A veces hay personas que porque ven a un hermano, un cristiano, en la pobreza, sufriendo situaciones, creen que Dios lo ha abandonado, creen que Dios no escucha sus oraciones, creen que no puede ser un buen cristiano, señores. La palabra lo dice claro. Vamos a sufrir y si a Dios le place que ese es el proceso que usted esté viviendo, es la voluntad del Padre, el Señor es soberano. Es la voluntad del Padre. Entonces hay que estar claro en eso. Los discípulos pasaron persecuciones, fueron asesinados por predicar el Evangelio. Y eso no significa que Dios no estaba con ellos. El mismo Esteban fue apedreado. Y en ese momento estaba él dándole la gloria a Dios y al Espíritu Santo. Hay que tener a Dios en su corazón y reconocer el poder del Padre para aún en las situaciones más difíciles decir, Señor, voy a estar contigo. Hablemos de transformación, porque hay gente que dice, pero ¿y tú eres cristiano? O sea, yo no veo cambio o quieren que usted se convirtió hoy y ya mañana usted sea otra persona. Préstele atención a esto, hablemos de transformación. Usted dirá, bueno, el cristiano debe ser diferente, debe ser santo, no debe cometer actos impuros. Eso es una realidad, lo dice la palabra. Pero hay algo que debemos saber y es que el evangelio no es una varita mágica. Que tú entraste a una iglesia hoy, papiti, saliste por ahí, que ya no te gusta el alcohol, que ya no fuma, que ya no baila, que ya no te gustan las canciones. Eso no es así, es un proceso. Entonces, Dios trabaja con cada uno de nosotros de manera continua. Usted entró a la iglesia hoy, usted no sale siendo un Jesús en la tierra, eso no es así. Ni los discípulos de Jesús
cambiaron el mismo día. El Señor duró 3 años duró su ministerio, tratando con ellos, trabajando con ellos, enseñándole a orar, a luchar con las tentaciones, a no pelear, a buscar del Padre, a renunciar a su yo, formándolo, enseñándolo, y después lo dejó. Prediquen, porque es un continuo trabajo que tú tienes que hacer interno, conocer a Dios, dejar que Él trabaje en ti, y ir dejando por tu convicción lo que a Dios no le agrada, no porque otro te lo diga, no porque otro te lo diga, porque así es muy fácil tú dejar una cosa hoy. Fulano me lo dijo, pero ¿qué vas a hacer cuando tú no lo sientes en tu corazón y te canse de llevar esa carga? Tú vas a soltar. Y muchos lo que hacen es que se descarrían y dicen, ahora yo voy a vivir mi verdadero yo. Pero entonces lo viven al extremo, como no es el agrado de Dios. Entonces, los discípulos cometían errores, pero fueron trabajando su interior de manera paulatina, y aún después Jesús partió, cometían errores. Entonces la transformación toma tiempo, eso no es de una vez. Tratar las tentaciones, tratar las necesidades internas, tratar los problemas, todo eso toma tiempo. Todo eso debemos entregárselo al Espíritu Santo y Él es que va trabajando. Entonces, los cristianos solemos desear cambio profundo e inmediato, pero no solamente los cristianos, los que no conocen a Dios. Te ven con una Biblia y ellos entienden que ya tú tienes que ser diferente porque tú estás visitando la iglesia. Entonces, Dios no podemos ser transformados de un día para otro. Y gloria al Señor, el que lo logra de un día para otro, de forma instantánea. Gloria al Señor. Dios es todopoderoso para hacerlo, pero la Biblia registra que el cambio es algo gradual, que es un proceso y se llama santificación progresiva. Los cristianos somos hechos cada vez más y más a la medida de Cristo. A medida que avanzamos, que vamos conociendo, que vamos profundizando, vamos pareciéndonos más a Él, porque vamos conociéndole y vamos aceptando las verdades de Cristo en nuestras vidas. En este proceso es usual buscar cambios cosméticos. Preste atención a esto. En este proceso de buscar a Cristo, es usual buscar primero cambios físicos. De manera inicial, la congregación te impulsa, ¿verdad?, al cambio físico y radical de inmediato. Y también afuera te lo exigen de una vez. Lo primero que miran es tu físico. Y no siempre lo haces por convicción al inicio, sino por complacer a otros. Porque la gente cuestiona eso primero, lo primero que ven, lo primero que critican, tu pelada, tu pelo, si tienes tatuaje, tu forma de vestir. Entonces, modificar inmediatamente la vestimenta, el peinado, se exige muchas veces antes que modificar tu interior. Antes de tú conocer a Cristo y hacer las cosas por convicción y conocer quién es Dios. Si bien es cierto que debemos ser decentes e ir a la iglesia de manera decente, no podemos pedirle a la gente de manera rápida y obligatoria que adopte la ropa que usamos, que adopte el estilo que usamos. Pero sí estoy consciente en que debemos tener sentido común. Por ejemplo, si usted viste semidesnuda y se entrega a Cristo, no va a ir a la iglesia semidesnuda. Va a ir más decente, su poloché, su jean, porque nadie puede decirle a usted no te lo ponga, porque acabas de buscar del Señor, es un proceso. O sea, la decencia, la modestia es algo nuestro, pero no podemos exigir. Te tiene que vestir como lo que conocemos los llamados rabacucu, una bata larguísima que roce el piso. Tienes que buscarte una falda que roce el piso. Tienes que ponerte una camisa hasta aquí. O sea, esas exigencias obligatorias no son bíblicas. No son bíblicas y por eso mucha gente se descarría, porque luego descubre que una doctrina que no va con ello, que una doctrina falsa, que algo de esclavitud, que no va con la palabra de Dios, y dicen, no, pero es que esto es demasiado. Y entonces ocurre lo contrario. Se van a veces al extremo de descarriarse o de vestirse de una manera inadecuada. Y lo estamos viendo mucho en el tiempo de hoy. O sea, Jesucristo no dejó esa vestimenta establecida. Esta es la que se van a poner. No, señores. Y en un país tan caliente como el nuestro. Cada uno debe entender y hacer un proceso de lo que no le agrada a Dios.
y saber vestir decentemente sin provocación, tanto el hombre como la mujer. Y hay mucha ropa bien puesta, muchos vestidos bien elegantes, mucho poloche suelto, que usted con su jean desajustadito se ve hermosa. Los hombres también vestir decentemente, sus camisas, sus jeans, o sea, hay mucha manera de estar decente y bonito. Y no necesariamente tú llegar, mira, te tienes que vestir así, que tú no te puedes poner. No, 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 no. Entonces, esas cosas hacen que mucha gente se sienta mal, porque le estamos pidiendo nada más el físico. Oiga, claro, no estoy diciendo que no es importante, es importante, pero tenemos que trabajar el interior, tenemos que trabajar la convicción del Padre, el Espíritu Santo es que cambia, porque cuando tú dejas una cosa, mira, nadie te la hace poner, pero es cuando el Espíritu Santo te trabaja. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Hay gente que quieren ser ellos el Espíritu Santo y eso no es así. Y por eso hay tanta gente esclava viviendo un evangelio de mentira y mucha gente descarriándose. Entonces tenemos que estar claros en eso. Es lo mismo que a los varones que llegan a la iglesia con una cola o algo. Tú no puedes decirle a la persona, mañana tienes que cortarte esos cabellos. O sea, ¿por qué? Esa persona va a ir conociendo en Dios y va a entender si Dios quiere que él tenga el pelo largo o no. Porque bíblicamente los hombres tenían el pelo largo, barbas largas, inclusive hacían hasta voto, el voto del Nazareno, que era un pelo largo. O sea, ¿dónde está el pecado? El pecado lo ponemos nosotros, porque el cabello lo dio el Señor. Entonces, hay tanta doctrina que hacen que la gente se descarríe y se vaya de la iglesia. Esas son cosas que se le dejan al Señor. Nuestro compromiso desde el púlpito es enseñar la palabra, la que dice la Biblia, no la nuestra. Y cada quien va a ir conociendo, profundizando y transformándose en el Señor. La iglesia está para enseñar y el Espíritu Santo es que transforma, pero hay gente que son ellos que quieren tomar el lugar del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia afirma que es al corazón que debemos prestarle atención. El corazón afectado por el pecado es el lugar que debemos atender si realmente queremos personas diferentes. Escucha este versículo, Proverbio 4:23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. O sea, es allí donde se produce la transformación real y verdadera, es en el corazón. No importa que yo te diga, deja esto, deja aquello, yo tengo que trabajar tu corazón. Hacerte entender que dejes entrar al Espíritu Santo. Porque cuando tú transformes tu corazón, se lo entregues al Señor y Él trabaja en ti, eso va a determinar el rumbo de tu vida. Porque de nada vale que tú hagas algo externamente y en tu mente y tu corazón tú tengas otra cosa. De nada vale. El Señor nos ha demostrado que tiene un plan para nuestro cambio y que podría articularse en 3 etapas. Escuche, primero está despojarse, renovarse y vestirse. Le voy a leer este versículo, pero sí le voy a dar unos detallitos de cómo funciona la transformación en Dios. Despojarse, Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, escuche, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oigan esto, despojarse. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está corrompido de los deseos engañosos. Lo primero es soltar esa camisa. La manera de comenzar ese cambio espiritual en nosotros es quitarse, como cuando tú te quitas una ropa sucia. Tú te quitas el viejo hombre que está viciado, como dice aquí, de cosas negativas, de cosas que no agradan a Dios. ¿Cómo tú te quitas ese viejo hombre? Bueno, ¿qué es viejo hombre? La mentira, la burla, la desobediencia, los engaños, la infidelidad, el alcoholismo, la droga. O sea, tú tienes que identificar primero cuál es el pecado. Tú tienes que saber qué es pecado, porque hay gente que hacen la cosa y creen que no es pecado. Cuando tú lo identificas, entonces tú tienes que reconocer la responsabilidad que tú tienes de pecar. Y después de eso tienes que arrepentirte de ese pecado. Porque dice Santiago 1:14 que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
sea, cuando tú caes por una debilidad, es porque es tu deseo que te hace caer, es tu propia concupiscencia. Tú tienes que despojarte. Ya tú reconociste cuáles son las cosas que no le agradan al Señor. Tú tienes que decir, yo tengo que renunciar a esto, yo tengo que quitarme este traje que no le agrada al Señor. Tienes que estar dispuesto a cambiar. Dice Salmo 119:30. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus ojos delante de mí. Tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que escoger. Tú dices, escogí a Cristo. Voy con Cristo ahora a trabajar mi yo completo para que Él me transforme. Despojarte, es quitarte, Señor. Mira, entrego todo. Entrego tal cosa. Tú tienes que despojarte. Por ejemplo, hay medidas radicales que tenemos que tomar cuando te despojas. Si tú sabes que hay cosas en la internet que te hacen daño, despójate. ¿Cómo lo va a hacer? Despójate. Tienes que cerrar internet, tienes que cerrar computadora, tienes que despojarte para que puedas avanzar y dar los pasos. Si hay ciertos lugares que te hacen a ti pecar, no vaya. No vaya porque es la forma en que vas a tener que tratar de que eso cambie en ti. A lo primero, no vas a ir con dolor en el alma porque vas a querer ir. Pero con el pasar del tiempo ni te va a interesar ir, porque ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. El alcohol, no vaya a donde hay alcohol, no vayas. Y no significa que no quieras ir, no significa que no quieras tomar, vas a querer, porque es un proceso de adicción que vas a tener que trabajar. Hay gente que Dios le hace el milagro y ya mañana no quieren tomar, pero hay personas que son paulatinas que todavía sienten el deseo porque tienen que trabajar eso. Pero tienes que despojarte, decir, ya no voy por ahí, ya no compro tal cosa y tienes que ir trabajando porque tu decisión va a ser lograr la victoria. Apartarte, eso es despojarse. Segundo, renovarse, ¿verdad? Dice que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Una persona que realmente cambia es la que es renovada por el Espíritu Santo en su mente. Tiene que comenzar a tener una nueva forma de pensar y tener un nuevo conocimiento. Te tiene que renovar. Si empezaste a buscar de Cristo, ya te despojaste, ¿verdad? Empezaste a soltar cosas. Pero ahora tienes que renovarte. Tienes que conocer a Dios, tienes que leer la palabra, tienes que orar, tienes que acercarte al Padre para que veas, entienda lo que Él quiere de ti, para que tengas la fortaleza de lograr lo que el Señor quiere que tú logres. Somos renovados a través del trabajo continuo que Dios realiza en nosotros. Escucha, continuo. Dependemos totalmente de la obra del Espíritu Santo en nuestra renovación y nosotros cooperamos con eso. Porque hay personas que quizás se sienten mal. Ay, pero ya tengo un tiempo en el Evangelio y todavía me llama la atención tal cosa. Hay cosas que no se te van a ir así por así. Porque dice la palabra que hay una lucha entre la carne y lo espiritual. Pero si tú te mantienes en lo espiritual, si tú te mantienes buscando de Dios, tú no vas a caer. Pero no significa que cuando tú sientas algo, quieras algo, tú estás en pecado. Y si sientes que estás en pecado, pues ahí tienes a Dios para pedirle perdón. Pero es normal porque todos sentimos eso y pasamos por ahí. Entonces debemos estar claros de lo que Dios está haciendo en nosotros y de lo que hará. Por eso debemos entregar todo al Padre. Tercero, vestirse. Del mismo modo que nos llama a despojarnos, también nos llama a vestirnos. Tú te vas a quitar la ropa vieja, ¿verdad? Y te va a vestir de la ropa nueva que Dios quiere que tú te pongas. Una nueva disposición justa que desea honrar a Dios y llegar a Cristo. Cuando tú te quitas la ropa, tú dices, Señor, mira ahora me encamino a tu presencia, me voy a ir vistiendo de ti, me voy a ir poniendo la media que tú quieres, el pantalón que tú quieres, la falda que tú quieres, la blusa que tú quieres. Es vestirte en Cristo. No hay ninguna persona que lo va a hacer. Es un cambio espiritual dentro y fuera que lo va a hacer el Señor. En este deseo de ser como Cristo que debemos esforzarnos por reemplazar nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestras acciones pecaminosas por su voluntad. Debes esforzarte, debes poner de tu parte, debes entregarte al Padre cada día, entregar tu pensamiento y tu sentimiento al Señor.
Todos los días debemos depender del Señor para poder vestirnos de este nuevo hombre creado a su imagen. Si realmente eres hijo de Dios, el cambio realmente es para ti, hasta que lleguemos a la estatura de varón perfecto. No hay pecado, no hay pasado o genética que no pueda ser transformada por el Espíritu Santo y su palabra cuando nos depositamos en Dios. Es un cambio continuo hasta que nos vayamos de esta tierra. Como cristianos humanos que somos, ahí te hablé de la transformación para que la gente entienda que el cambio del cristiano es continuo. Cristianos humanos, recuerda el tema, como cristianos humanos que somos, el sufrimiento, las bajas, las fallas, el llanto, es parte de todos los seres humanos. Tenemos un llamado a contrarrestar los deseos de la carne en todos los sentimientos y acciones que no le agraden a Dios. Estamos llamados a actuar como Dios quiere que actuemos. Segunda de Corintios 10:3 dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. O sea, nosotros andamos en la carne, ¿verdad? Andamos en el mundo, caminamos con este cuerpo que tienen todos, pero no debemos manejarnos según la carne. Debemos manejarnos según el Espíritu, porque ya Dios nos ha dado armas espirituales. Por ejemplo, si yo antes era una persona iracunda, que me molestaba rapidísimo, ya las armas que el Señor me dice, no, espérate, ya tú tienes que ser ecuánime, ya tú tienes que ser manso, ya tú tienes que respirar y ser paciente, no dejarte provocar. Y muchas veces hacer mutis, porque el Señor peleará por ti. O sea, hay muchas cosas que cambiamos. Si en un momento usted le daba 2 galletas a una persona, ya usted sabe que en Dios tiene otras armas. A eso es que el Señor le llama, que aunque andemos en la carne, estemos en el mundo, nuestra reacción debe ser otra. Responder como Dios quiere que respondamos. Cosas que debes esperar de un cristiano, cristianos humanos. Debes esperar, presta atención, debes esperar que un cristiano falle. Cuando un cristiano hace algo que se considera que está mal o que no es de Dios, llueven las críticas inmediatamente, llueven los señalamientos, los cuestionamientos de si es cristiano o no. Esa es una verdad. Es importante destacar que una cosa es fallar de diferentes formas y en diferentes etapas de la vida. Una cosa es estar en el camino al crecimiento y la madurez en Dios cuando uno es nuevo creyente. Y otra muy distinta es practicar el pecado de manera descarada y constante. Hay gente que dice, ¿y ese es cristiano? O dicen, por eso que yo no creo en cristianos. Señores, debemos esperar que los cristianos fallen, que un cristiano mienta, que un cristiano le falte el respeto a alguien, que un cristiano se enoje, que un cristiano, no sé, haga toda la cosa que hace la gente normalmente sin remordimiento. Debemos esperar que un cristiano lo haga. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el que le teme a Dios y el que está buscando transformarse e imitar a Jesús, le va a doler lo que hizo, le va a doler que ofendió a Dios y le va a doler que ofendió a esa persona y va a rectificar y se va a arrepentir. Le va a pedir perdón a Dios, le va a decir, Señor, ayúdame a cambiar. Y le va a pedir perdón que hizo esa persona o va a tratar de enmendar el daño que hizo. Esa es la diferencia. Pero vamos a fallar, porque no somos ángeles, somos gente igual que todos ustedes. Entonces, el que no conoce a Dios, el primero que está señalando, el que no hace sacrificio en Dios, el que no anda su vida viviendo para Dios, sino para la carne, son los primeros que señalan. Mientras nosotros estamos fajados tratando de hacer lo que le agrada al Señor y no a lo que nos agrada a nosotros. Entonces, la gente inmediatamente juzga, critica, señala. Vamos a fallar. El que no se ha leído la historia de David, mira, no conoce a Dios. Tiene que leerse la Biblia para que conozca a Dios. David, que es una historia larguísima, falló de una manera muy grande. Tomó una mujer que no era de él, mandó al marido en la primera fila para que, en la milicia, para que sea el primero que se muera y se vaya y él quedase con la mujer. Hizo muchas cosas. Y usted dirá, ¿y eso lo hizo un creyente en Dios? Uno que tuvo trato con Dios de ahí a ahí. Sí, pero se dejó llevar de su debilidad, le gustó la mujer
y se dejó llevar apasionadamente sin pensar en lo que Dios había puesto en sus manos. Y él vivió las consecuencias de eso. El primer hijo que tuvo, el Señor le dijo, va a morir, porque hay consecuencias de lo que hacemos. Ahora, ¿él se arrepintió? Sí. ¿Lloró? Sí. ¿Le dolió? Sí. ¿Le falló al Señor? Porque es una lucha entre quiero hacer esto y lo que Dios quiere que haga. Pero se arrepintió y lloró. Pero ¿qué pasa el que no conoce a Dios? Ni le importa lo que Dios piense. Se da una mujer, se da la segunda, se da la tercera, se da 5, 7, 8 y no le importa lo que piense el Padre. No sienten remordimiento, no se arrepienten para no volverlo a repetir. Esa es la diferencia, hermanos. Somos humanos, sentimos, fallamos. Así que cuando usted ve que un cristiano falle, no se alborote. ¿Y ese cristiano? Sí, es cristiano. Es un cristiano humano. Y el Señor nos manda a levantar al que cae. Nos manda a levantar al que cae porque Él murió en la cruz para eso. Él no murió en la cruz para hacer un espectáculo. Él murió en la cruz para salvarnos a nosotros. Y si usted que peca deliberadamente y no piensa que eso a Dios le desagrada, imagínese usted un cristiano que lucha y lucha y lucha y que un día caiga. Sí, el Señor tiene misericordia, el Señor es bueno cuando nos arrepentimos de corazón. Debemos entender que los cristianos se enferman y mueren. Normal, eso no significa que Dios no está de tu lado, como ya lo mencioné. La muerte nos toca a todos y las enfermedades también. Debemos entender que los cristianos sufren depresión, tienen deseos de morir. Hay gente que te cuestiona y tú no tienes fe. Hermano, somos cristianos, pero podemos perder. Podemos pasar por el momento de decir, ya no puedo más. ¿Usted sabe lo que dijo Job? Job le dijo a Dios, ya mátame, es que no aguanto y mátame. Él ni siquiera intentó suicidarse por temor al Padre, pero le dijo al Señor, mátame tú. Y así han habido muchos personajes de la Biblia, David, Jeremías, Jonás, que cayeron en una tristeza y una agonía, que ellos lo mencionan ahí, que describe lo que es una depresión. No comer, no dormir, querer morir. Entonces, son ejemplos que están en la Biblia. Si vemos a un cristiano en esas condiciones, nos decimos, ¿y dónde está la fe de este? Son humanos y pueden caer. Ahora tenemos que levantarles, orar por ellos, ayudarlos. Somos cristianos humanos. Los cristianos tenemos problemas emocionales, tenemos problemas psicológicos, también tenemos traumas que superar, tenemos dolores que llevamos con nosotros, que hay que trabajarlos. Todo eso tiene un cristiano. No significa que el Espíritu Santo no esté en nosotros, significa que hay que trabajar esas cosas, que quizá haya llegado el momento de que le hayamos entregado eso al Señor o que se nos haya trabajado eso. Hay cristianos también que tienen problemas psicológicos. Tú puedes buscar de Cristo y puedes tener una situación cerebral que tenga que ir a un psiquiatra, porque para eso Dios puso la medicina. Las enfermedades no se nos escapan, señores. Tenemos situaciones maritales, tenemos situaciones familiares. Mientras estemos en este mundo, tenemos que luchar. Podemos tener un mal día, podemos enojarnos como cualquier otra persona, pero estamos llamados a ser transformados en el taller de Cristo. Estamos llamados a esas cosas que a Él no le agradan, ir a la congregación y entregarla al Padre, pedirle perdón, salir de ahí renovado y mañana luchar con otra cosa. Estamos llamados a orar en nuestra casa, a hincarnos, a buscar de Cristo donde quiera que estemos, a pedirle al Señor, mira, este es mi aguijón, no puedo con esto, ayúdame. El Señor nos va a ayudar, porque Él es fiel y justo y lo dice su palabra. Y la transformación ha de llegar a nosotros. El cristiano sufre tentaciones. El cristiano también cae en tentación. Una de las cosas más criticadas de un cristiano es cuando cae en infidelidad. Eso es parte de pecar, igual que murmurar, criticar, robar. El cristiano cae en tentación, porque significa que cede a sus deseos. Como le dije ahorita, el que no conoce a Dios, peca interdiario, diario si quiere, y no le da mente. Pero cuando un cristiano falla, el mundo se vino abajo. A veces el desconocimiento hace que la gente lo retire, lo rechace, lo pongan en disciplina, lo atormenten de por vida. O sea, el Señor nos llamó a levantarnos, a recuperarnos, a pedirle perdón y a seguir. Porque el que no conoce a Cristo falla cada rato y no tiene remordimiento. Entonces, imagínese usted una gente que está en la rueda del Padre, del Maestro, formándolo. El Señor nos llama, caíste, tienes que levantarte.
No te puede quedar ahí en el fango, no puede coger el pecado como una práctica, porque ahí sí es verdad que hay problema. El que practica el pecado es del diablo. Así que el que esté firme, mire que no caiga. Dice la palabra que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones son humanas, son del ser humano. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también la salida para poder soportar. Eso pasa cuando estamos en el Señor. Cuando usted está alejado, cuando usted tiene un pie afuera, es difícil usted resistir. Pero cuando usted está bien en Dios, usted dice, no, espérate, yo tengo que huir, yo tengo que correr de esto. El Señor te va a dar la salida, pero debemos estar agarrados del Señor. Y si falla, pues arrepentir de buscar de Cristo, que para eso Él murió en la cruz. Debemos velar y orar para no entrar en tentación. Es una lucha constante, es una guerra constante, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. Dios siempre quiere, pero esta no. Y para nosotros hacer lo que quiere el Señor y no nuestra carne, no nuestro deseo, tenemos que velar y orar. Lo único que va a impedir que hagamos lo que Dios no quiere que hagamos es estar sometido a la voluntad del Padre. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, va a recibir la corona de la vida. Dice Proverbios 6:28, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Si usted es débil con algo, tiene que alejarse de eso porque se va a quemar. Si usted es débil con el alcohol, tiene que alejarse de donde hay alcohol. Mire, cuando Dios le quita algo, eso no te domina. Cuando Dios te quita algo, tú puedes tener un vino guardado ahí. Ese vino puede durar 6 meses hasta un año y tú no te acuerdas que eso está ahí. Cuando Dios te quita algo, cuando Dios no te quita algo, tú no puedes tener alcohol cerca. No puedes tenerlo. Entonces ahí es que tú te das cuenta cuando eso te domina a ti o no. Esa es la diferencia. Entonces tienes que alejarte de la brasa para no quemarte. Si tú sabes que tal persona causa una seducción para ti, tienes que alejarte. Tienes que alejarte porque vas a fallarle al Señor. O sea, tenemos que huir de lo que al Señor no le agrada. Hay una parte importante para cuando las personas fallan, Gálatas 6:1. Hermanos, si fuere sorprendido alguno en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Óyeme, la palabra es completa y por eso es que la amo. Si a alguno se le descubrió una falta, el que se cree espiritual, tiene que restaurarle con mansedumbre. Porque si usted no restaura con mansedumbre, usted no es un espiritual, usted no puede imitar a Cristo. Tiene que considerarte a ti mismo, dice la palabra, porque tú también eres humano. Y no sea que tú también seas tentado. O sea, tú vas a tratar al otro duro. Ay, fulano pecó. A fulano hay que enterrarlo. Fulano se va para el infierno ya. Y cuando tú falles, ¿qué vamos a hacer contigo? Te vamos a mandar para la horca. Tú vas a querer misericordia y tú vas a predicar que el Padre es misericordioso, que el Padre perdona. Ajá. Y esa misericordia y empatía con los demás. El Señor nos manda a levantar al que cae. Es una muestra de que somos espirituales. Levantar al caído, no señalar ni mandarlo para el infierno 70 veces 7. No creo en esa gente. Son los más carnales y los que más pecan. El espiritual de verdad te levanta. Dice, Cristo murió por ti, no te preocupes, vamos a trabajar contigo. Te vamos a ayudar. Si tú quieres, hay gente que quieren quedarse ahí, en el fango. Jesús fue tentado en todo y por eso Él se compadece de nuestras debilidades, porque Él nos conoce, porque Él nos conoce. Entonces, los líderes también flaquean y son tentados. Hay muchos líderes cristianos que no muestran debilidad alguna, que no expresan que necesitan ayuda cuando tienen un problema o cuando fallan. Cada líder debe tener otro líder por encima de él, con el cual hable, se desahogue, busque orientación y apoyo. Porque no es verdad que siempre vamos a tener una coraza de que yo soy el que tengo que mostrarme fuerte. No. Cuando usted esté pasando situaciones, emociones, dificultades, busque un líder
y dígale, mira, me está pasando esto y esto, no puedo más, ayúdame, ora conmigo, fortaléceme, dime qué debo hacer. Usted es un ser humano. Aunque usted sea un líder, sea un pastor, muchas veces por estar callado, luchando solo, caen en la tentación o caen en el problema o no buscan ayuda. Aún siendo un líder, usted necesita ayuda. Sea cual sea la situación que tenga, sea cual sea el proceso, sea cual sea el sentimiento, busque ayuda, que el Señor nos mandó a levantarnos uno con otro. Antes de caer, antes de pecar, busca ayuda. También el que trata con personas necesita tener orientación. Igual cada cristiano. Nosotros debemos tener nuestros pastores ahí o personas de confianza, de cabecera, que sean espirituales, para confesar nuestros pecados, para confesar cuando nos sentimos mal, para buscar ayuda, porque confesar libera, buscar apoyo también nos ayuda, expresar nuestros problemas, buscar orientación, consejo. No crea que porque usted sea el líder tal, usted se va a mostrar débil. Tiene que buscar ayuda porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Y mucha gente, por no demostrar de que debilidad, entonces el problema crece y crece y crece más, que luego vemos la consecuencia de esas situaciones y hasta caen en pecado, caen en falta, autodestruyéndose por dentro, mostrando una coraza de que yo tengo que mostrarme fuerte. No es así. Usted es un ser humano. Recuerda que Cristo murió por nuestros pecados. Bienaventurados los que lloran, dice el Señor, porque ellos recibirán consolación. Si está pasando por situaciones difíciles, dale gloria al Señor, porque Él tiene el poder de gloriarse en esa debilidad y de levantarte y de tú dar testimonio de que el Señor trabajó en ti. El Señor no se olvida de nuestro quebranto, Él no se olvida de nuestras debilidades. Por eso Él nos hace un llamado para no caer, nos hace un llamado a permanecer, a estar fiel y que no se nos olvide que en Él tenemos un refugio. Dios no nos rechaza cuando venimos a Él arrepentidos. Y cuando venimos a sus pies y pedimos perdón, Él nos perdona. Cuando reconocemos lo que nos hace daño, lo que nos atormenta, Él nos escucha. Cuando buscamos de los brazos del Padre para que Él nos apoye, cuando no podemos más, cuando tenemos que llorar, Él está ahí para abrazarnos. Porque Él murió en la cruz y por esa razón es bienaventurado el que confiesa y reconoce. No seas un esclavo de tu pasado. Jesucristo nos hace libre. No cargue con cosas que ya Dios te quitó, que solamente el diablo te recuerda y te acusa constantemente. Jesús te levanta, Jesús te restaura. Él borró todos los decretos que habían en tu contra y te dio un nuevo nombre como hijo de Dios. Así que eso no se nos puede olvidar. Y un consejo para los que no conocen a Cristo, recuerda, todos estamos librando una batalla, todos estamos luchando con nuestros demonios. Intentamos ser mejores cada día, intentamos ser fiel al Espíritu Santo y no a la carne, negándonos a las cosas que muchos de ustedes sí disfrutan, sí gozan, sin remordimiento, y nosotros estamos luchando, intentando agradar a Dios, arrepintiéndonos de nuestras faltas e intentando parecernos a Cristo día por día. Tratemos de señalar menos, de juzgar menos y de orar y ponernos en el lugar de esa persona que tiene una batalla más grande por haber renunciado al mundo. Somos cristianos y somos humanos. No somos extraterrestres. El Señor no nos juzga. El Señor nos da palabras de bendición y de aliento porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y abogado tenemos para con el Padre, porque el único que nos acusa es el diablo.